¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0, bajo la autoría de 10 especialistas, coordinados por María Cristina Rosas. En esta obra aprenderás sobre regionalismo, inversión extranjera directa, agricultura y ganadería, energía, telecomunicaciones, propiedad intelectual, reglas de origen, medio ambiente, cultura y mucho más. Adquiere ya el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Buenos días, bienvenidos a una sesión más de la serie que organiza el Centro Olof Palme en México alrededor del tema general, el COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. Soy María Cristina Rosas y les quiero presentar la sesión de hoy, una sesión que muchos nos han pedido que desarrollemos a propósito del impacto del COVID-19 en el transporte aéreo. Sabemos que los impactos en el sector han sido muy severos y para analizar este tema nos acompañan el día de hoy tres importantes especialistas: Eduardo Moreno, Tomás Ibaja y Frank Nosinski. Voy a mencionar muy breves datos curriculares de ellos porque queremos aprovechar la mayor parte del tiempo para escuchar sus reflexiones y su análisis sobre la temática que nos ocupa. Eduardo Moreno Alonso, él como experiencia profesional se desempeña en TIBA, España, desde junio de 2008 al momento actual. Es titular de fletes y de la oficina aérea de esta corporación. Tomás Cibaja tiene más de 25 años de experiencia en el ámbito internacional en diferentes funciones y responsabilidades en diversos países en Asia, Europa, Medio Oriente, Norteamérica y México. Es director y cofundador de la firma Grupo Aeroespacial Especializado, director de la empresa Tecnología de Propulsión Espacial y director de Ingeniería Avanzada, y además preside el Clúster Aeroespacial de Baja California, Asociación Civil. Frank Nosinski, director de Lufthansa Cargo, nació en Alemania, en Düsseldorf. Ahí realizó sus estudios iniciales. Cuenta con un diploma en logística, en cadena de abastecimientos, en gestión de cadena de abastecimientos por Barcelona, y tiene 30 años de experiencia en Lufthansa Cargo. Les doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados y sin más le voy a solicitar a Eduardo Moreno haga uso de la palabra. Gracias, María. Buenas tardes a todos, buenos días allí en México. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Tengo aquí dos grandes ponentes a nuestro lado, que es un honor compartir este momento con ellos. Y bueno, me gustaría hacerles llegar un poco la experiencia que vivió TIBA, lo que es un freight forwarder, agente de carga, agente aduanal en todo lo que fue la pandemia. Creo que es importante conocer esta visión y bueno, vamos a ver, que espero no aburriros mucho, son 15 minutos de exposición y bueno, espero que os guste un poco la historia que vimos, porque fue realmente bonita, dura, pero la satisfacción fue muy interesante. ¿Cómo empezar la historia, no? Lo más fácil sería empezar desde el principio. Hablaría de finales del 2020. Pues nada, un virus llega a China,
finales de enero, febrero, pues nada, se empiezan a producir los primeros casos, algunos confinamientos en la ciudad de Wuhan. Claro, todo esto, lógicamente, afecta, entra la primera psicosis, así, primeras cancelaciones de vuelos, sobre todo enfocados al pasaje, ¿vale? Y el pasaje al final es un aporte a la carga aérea importantísimo, ¿no? Dada la capilaridad, el volumen de aeronaves que existen, es importantísimo y se empezó a ver una reducción de lo que es la oferta, ¿no? Hasta este punto, nosotros lo que veíamos era un problema en China. Nadie era consciente, ¿no? Nadie sabía lo que nos íbamos a enfrentar en las próximas semanas y meses, ¿no? Es ahí cuando, bueno, pues quizás algo cortoplacista o quizás buscando la inmediatez buscamos soluciones, ¿no? A los primeros problemas de la importación de Asia con sistemas como el Cyanair, que es un sistema, bueno, Activa lo usa, ahora lo usamos en múltiples situaciones que los precios son muy altos, pues es una operativa de consolidados marítimos a otros puertos que están menos congestionados. En este caso, hacíamos consolidados a Corea, a Singapur, a Middle East, y de ahí salíamos al resto del mundo, ¿no? En vuelos de pasaje o carga, ¿no? Esto realmente funcionó bien y, como te digo, nosotros estábamos en la situación de solucionar el problema que estaba pasando en China, ¿no? Un virus que afecta a China, pero de ahí no todo el mundo nos pilló un poco luego la sorpresa, ¿no? Entonces, yo creo que fue más o menos en este orden, a lo mejor un poco antes de Estados Unidos, empiezan a darse los casos en Europa, ¿no? En España hablaban 2 o 3 casos, cuando realmente estábamos ya, luego empezó a ir muy rápido y el virus ya estaba en Europa, ¿vale? Y ya se empezaba a hablar de una pandemia y es en marzo cuando se habla realmente de los primeros confinamientos, ¿no? En Europa, ¿no? Estos confinamientos en Europa te llevan a ofrecer simplemente los servicios básicos y eso pasa por no volar. Entonces, de la noche a la mañana desaparecen los vuelos. No hay vuelos y hay urgencias, ¿no? A ver, pasábamos de 2 o 3 casos a semanas de estar en decenas de miles de casos diarios, ¿no? Es entonces cuando hay una alerta, importante, ¿no? Entonces, gracias al expertise de Tiva en su división de Healthcare, su presencia propia en China, pues bueno, ciertos gobiernos regionales, autoridades sanitarias, organizaciones, se ponen en contacto con nosotros, ¿vale? Para empezar a valorar lo que es el traer mercancía urgentemente desde China, ¿no? Daros cuenta que en torno a abril, con los casos disparados de una enfermedad que no se conoce para nada, un gran hospital podía usar más o menos 30.000 mascarillas al día. A la semana era la producción actual de todo un año en el país, de un solo hospital. Es decir, imposible gestionar. Es decir, no había ni materia prima, ni capacidad de producción en España, ni en ningún otro país en Europa medianamente cercano para poder gestionar toda esa necesidad, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente, todos los países, todos los gobiernos se lanzan a comprar. ¿Y dónde es el único país que puede producir esto? Es China. Ese país es el único que tiene la capacidad, ¿no? Entonces, bueno, claro, este material, desde cubrebocas, trajes de protección, respiradores, guantes, claro, se viene a organizar lo que es una auténtica guerra comercial. Hablamos de un mercado persa, del máximo subasteo al mejor postor, a pelear y el primero que apuesta se lleva la mercancía. Y esto en el transporte aéreo fue exactamente igual, pero con los aviones, ¿vale? Hablamos de situaciones muy delicadas porque daos cuenta, Italia, Francia, Estados Unidos, México,
todos estos países a la vez buscando aviones de manera inmediata para poder cubrir de material básico a sus sanitarios. Lógicamente, negociábamos vuelos para comprar los aviones. En 10 minutos no estaban confirmados, se lo había llevado a otro país con $1,5 millones por delante. Entonces, realmente la situación era crítica, ¿no? Y había un lado que era importante, y más importante, es que el lado humano. Cada minuto contaba porque se perdían vidas en ese momento, por no tener los sistemas de protección, ¿vale? Es entonces, bueno, que vemos cuál es la situación de colapso. Salvando ya, TIBA tuvo la capacidad, porque montaron varios equipos, un equipo operacional en España muy fuerte, que pudimos rotar para cubrir toda la necesidad de entregas y gestión en hospitales, pero muy importante fue la presencia de nuestras oficinas en Asia, ¿vale? En China. Al final había un gran problema, era el colapso, ¿vale? Terminales totalmente saturadas. Daos cuenta, Shanghai, que es uno de los aeropuertos más importantes del mundo, para poder entregar una mercancía, hablábamos antes, ¿no? Con el compañero Fran, ¿no? Un pasaje se sube al avión en 45 minutos, tiene hecho su check-in, entra, se vuelta y está dentro del avión y abróchese los cinturones, ¿no? Nosotros para llegar a una terminal en estas situaciones estábamos tardando más de 4 días dentro de un camión para hacer distancias de apenas un kilómetro, ¿no? La situación era dramática, ¿no? Hubo que mover muchos contactos, hubo que trabajar muy a fondo con las empresas de charter, con las terminales y, como te digo, teníamos la suerte de contar con un gran equipo en China, un management español que tomó el reto personal y profesional de la mejor manera, con un gran equipo, y a partir de ahí fue trabajar en todo, ¿no? Daos cuenta que al final no había vuelos, ¿no? Tenías que mejor que buscar un vuelo en el sur de China cuando tu mercancía estaba totalmente al norte. Movías mercancía de un lado a otro para poder llegar al vuelo lo antes posible y no perderlo, ¿no? Y luego el problema del gobierno chino, que también puedo entender, pero era el ojo vamos a decir, de todo el mundo estaba mirando a China, ¿no? Y los productos que se movían, ¿no? Había muchos problemas de calidad, muchos problemas de realmente lo que se estaba enviando no era apto, no protegía, ¿no? Entonces, hubo muchas amenazas o comunicaciones o quejas al gobierno chino en cada embajada, ¿no? Entonces, se pusieron muy estrictos y, por ejemplo, en abril hubo más o menos 4 cambios de regulación para la exportación de productos sanitarios. Esto es cambio de embalaje, cambio de packaging, permisos, certificaciones, y todo esto con aviones comprados, que si no cargas o cargas, lo pagas, de millones de euros, con camiones llegando a las terminales en una cola que llevan 2 días y no podía y te cambiaba la normativa. Colegas del sector, fuimos, o sea, por suerte nosotros tuvimos un cumplimiento casi del 94% de la capacidad de los vuelos que llenamos, pero colegas del sector sacaron aviones vacíos, completamente vacíos, y no podían hacer nada, porque el gobierno había cambiado una legislación y les había pillado con la mercancía en mitad de una entrega para una terminal o pasando una aduana, ¿no? Entonces, todo esto fue un reto. Fue un reto increíble, que bueno, que como digo, TIBA ahí teníamos la fuerza de China y luego el equipo Healthcare que tenemos en diferentes países, tanto México, tenemos el equipo Healthcare en Chile, mismo China y España, Portugal. Hacíamos verificaciones de las documentaciones para evitar todos los problemas de los que hablábamos, ¿no? Hacíamos controles con las fábricas y todo esto, este expertise fue lo que nos hizo, bueno, pues al final manejar más de 25 charters durante todo lo que fue la operación y sin duda, pues fue todo un reto, ¿no? Ahora, bueno, se acercan otros retos, ¿no? Que es el volver a la normalidad. Que no va a ser fácil, pero bueno, hay confianza de que la vacunación
aunque en la vacunación, en lo que es a día de hoy, yo creo en el sector aéreo, a nosotros no nos afecta tanto como si los problemas de que no hay capacidad, porque no hay turismo, si la gente no vuela, la mercancía le cuesta mucho más moverla porque es más cara, porque no hay oferta. Y entonces, bueno, la idea, yo creo que finales de este año será mucho mejor. 2022 tiene que ir todo bien para que volvamos a una normalidad. Pero bueno, sabéis que los cubrebocas van a seguir con nosotros, creo que ya para toda la vida, a nivel de espacios públicos, vuelos y bueno, esto es un poco lo que nosotros vivimos, que la verdad, como decía, fue todo un honor poder ayudar a todos estos sanitarios, a todas las familias, porque al final todos hemos sido tocados de alguna manera por el COVID y estar delante de, pues bueno, de enfrentarnos a esta situación trayendo esta mercancía, pues bueno, para todo mi equipo, para mí fue un reto profesional y sobre todo personal. Gracias. Muchas gracias a Eduardo Moreno por este acercamiento a cosas que a veces nosotros como pasajeros no vemos, ¿no? Efectivamente ha sido un desafío verdaderamente impresionante poder mover, por ejemplo, los suministros médicos que se requieren para poder enfrentar la enfermedad. Ahora tenemos el reto también de las vacunas. Y bueno, para la discusión más adelante, a ver si es posible escuchar las reflexiones de ustedes a propósito del tema de las visas sanitarias, porque yo creo que eso va a impactar también en el sector, además de la vacunación, ¿no? Espero que tengamos oportunidad de comentarlo. Aprovecho también para agradecer a Víctor Benavides de TIVA. Este evento lo estamos organizando en coordinación con TIVA y la ayuda de Víctor Benavides y también de Andrés Juárez ha sido formidable para poder tener esta discusión. Les agradezco mucho sus aportes y le voy a solicitar a Frank Nosinski que haga uso de la palabra, por favor. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Ahora aquí, Ciudad de México, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Gracias por la invitación a TIVA y a Olof Palme para exponer aquí los retos que llevamos aquí en la industria aérea. Voy a hablar en nombre de Lufthansa Cargo, pero es típico también para lo que es la industria en sí. Espero que ya puedan ver en sus pantallas la presentación. Pues mi nombre es Frank, que como ha dicho María, nací en Alemania hace muchos años, no quiero entrar en eso. Soy expat y tengo la suerte de tener 30 años fuera de Alemania, 5 años con cada contrato en los diferentes países y ahora la suerte de estar en México, antes de haber estado en Suecia, en Noruega, en Barcelona. Estoy casado, 3 hijos, un gato y un perro. Mi mujer no está en la foto, no porque está tan feo, sino alguien tenía que sacar la foto, ¿no? Y con esto, ya quizá a la siguiente página, por favor. Lufthansa Group es el conjunto de las empresas Austrian Airlines con hub en Viena, Swiss con hub en Zurich, Lufthansa en hubs en Múnich, en Frankfurt, Eurowings y Brussels Airlines en Brussels y Lufthansa Cargo. Lufthansa Cargo es una empresa del grupo, pero totalmente separado. Es decir, nosotros como Lufthansa Cargo compramos todas las bodegas de todos los aviones que ven aquí del grupo de Lufthansa. Aparte, operamos nuestros propios aviones que ponen Lufthansa Cargo. Entonces, hoy estoy aquí como representante de Lufthansa Cargo México. Soy Managing Director de LCSLM, que es una empresa de almacenaje en el aeropuerto, pero también porque es más popular hablar del tema de pasaje, tocaré algunos temas de pasaje si guste. En la siguiente página verán más o menos qué es lo que se lleva en Air Freight. Air Freight no es solamente importante ahora en la pandemia, sino siempre ha sido. En comparación con el marítimo, lógicamente, las cantidades son muchísimo menos, pero si hablamos de valores, casi equivalen. Porque lo que lleva el Air Freight son, como ven aquí, automobile parts, coches completos, maquinaria, high-techs, hasta algunos raw material. Porque la versión aquí no hay alternativa al aéreo, porque
o es fly or cry, como dicen muchos de mis clientes, porque el marítimo, por ejemplo, de México a Europa son 8 semanas, no lo quita nadie, mientras en air freight podemos hablar de planta a planta 6 días aproximadamente. Entonces, por eso nuestros clientes a veces dicen fly or cry. Si quieres pasar a la siguiente página. No lo quiero matar con cifras y todo esto. Aquí es un avión, si quieren leer un poquito todo lo que es la complejidad de operar un avión. Este es un avión carguero de última generación. Con mucho orgullo digo eso, es la flota de Lufthansa y venimos de un 747, 4 motores, vía un MD-11, 3 motores y ahora un 777, 2 motores. Lógicamente, este avión consume muchísimo menos y encima tiene más capacidad de carga, que son unos 110 toneladas, y tiene un rango de vuelo superior al MD-11. Es hoy por hoy el avión más eficiente que hay. Hablando de eficiencia y emisiones, quiero recalcar que la industria aérea es un 3% de las emisiones CO2, un 3%. No quita que nosotros como industria también queremos reducir esto y lo reducimos también con nuevos aviones, con diferentes tipos de combustibles, y nuestra meta está CO2 neutral en el 2035. Por lo cual, sí, tenemos nuestro challenge, pero mucha gente no sabe de que es solo un 3%, bueno, solo es un 3% de la CO2 y tomamos nuestro reto. Lo que ven aquí también es un carguero y voy a hablar por qué es diferente. El carguero tiene una puerta que tiene 320 de entrada. Ahí entran 2 filas de pallets o ULDs, como le llamamos, Unit Load Devices, en donde normalmente van los pasajeros. En la otra parte del avión está la bodega abajo, le llamamos en español panza, donde van pallets de una máxima altura 1,60. Y da igual si es Lufthansa, Cargolux, usted da igual. Todos los aviones básicamente tienen las mismas características. Arriba va carga y abajo va la carga también, pero en lower deck, como llamamos, panza, máxima altura de 1,60. Si pasamos a la siguiente página. Gracias, María. Esto diferenciamos básicamente en todas las compañías aéreas de wide body y narrow body. ¿Qué quiere decir wide body? En avión de pasaje serían 2 pasillos en la parte de arriba y narrow body 1 pasillo en la parte de arriba. La diferencia al carguero es que arriba no hay pasajeros, sino hay carga. Y abajo, donde normalmente van las maletas, siempre queda un 40-50% de espacio donde va la carga. ¿Qué quiere decir? En todos los aviones de pasaje básicamente va carga en las panzas. Y en los cargueros solo va carga, no van pasajeros. La gran diferencia, entre pasaje, el transporte de pasaje y transporte de carga es el avión de pasaje lleva a los pasajeros es un asiento, mientras la carga es 3-dimensional. El pasaje es ida y vuelta, mientras la carga es unidireccional. Y encima el pasaje es prepagado, mientras la carga se paga después. Esas son las grandes diferencias entre carga y pasaje cuando hablamos del transporte, que hace que el transporte de carga es muchísimo más complejo y complicado hacerlo rentable. Por eso tenemos que tener en cuenta, en el mundo hay aproximadamente 30.000 aviones, de los cuales 1.000 son cargueros. De los 1.000 cargueros podemos restar 850 aviones que son de los integrators, que llevamos Federal Express, UPS, etc. Entonces queda una flota de cargueros muy poca. ¿Por qué lo menciono? Porque vamos a ver en la pandemia qué importancia ha tenido esto. Si vamos a la siguiente página, por favor, María. El COVID, the pandemic had a big impact on air freight. Mi jefe me dijo un día, nosotros las compañías aéreas somos los primeros en entrar en esta pandemia conjuntamente con las discotecas y probablemente las últimas en salir conjuntamente con las discotecas. Y así ha sido. Si vemos el origen, como Eduardo ya ha mencionado, en la siguiente página, todo empezó sobre febrero. De hecho, yo estaba en Berlín en una feria, la más importante se llama Fruit Logística, que todavía nos reímos un poco y algún chino no vino porque la pandemia ya había empezado. Y nosotros un poco así sonriendo de que no es para tanto y ya lo solucionan ahí en su parte del mundo.
Pues un mes más tarde me sentí en home office y llevo ahora 1 año y pico en home office, como muchos de ustedes, ¿no? Al menos parte de mi equipo está en home office, la otra parte de mi empresa, que es el CSLM, es el almacén en el aeropuerto, es trabajo esencial. Ahí no hemos parado de trabajar 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, cuando hablan de héroes, hay muchos héroes en nuestro mundo para que el supply chain funcione. Esta gente ha ido 24/7 todos los días al almacén para abastecer, llenar, cargar, descargar los aviones. Por supuesto, los doctores y las enfermeras merecen todo mi respeto, pero hay mucho más gente que ha hecho posible que nosotros tengamos comida, etcétera, en nuestros platos y que la economía no se derrumba del todo, del cual el transporte aéreo tiene un valor importantísimo, porque ya lo he dicho antes, fly or cry. Veniendo al origen, hago un pequeño time-lapse, como Eduardo ya ha dicho. Las primeras noticias empezaron en febrero y empezó la capacidad de China, solo China, ya no se podía viajar a China. De repente entraban los americanos, ya no se podía viajar y entrar y salir a China. Y en marzo ya básicamente el 97% de nuestra flota representativa en otras flotas ha quedado en tierra. En nuestro caso, más de 700 aviones aparcados. Aviones que un avión vale $300 millones aproximadamente, que no está volando y encima tienes que pagar el parking ticket, ¿no? En un aeropuerto. O sea, un desastre. ¿Dónde veníamos? Pues el mejor y el peor forecast hacíamos de que probablemente a final del año ya hacíamos algo, había algunos vuelos de repatriation flights, sacar los extranjeros que se han quedado en alguna parte del mundo, pero claro, en comparación a la capacidad de tal, estamos hablando de un 8-9%. En comparación, Es que se había ido el audio, perdón. Sí. No te escuchamos. mucha Frank. menos capacidad, ¿sí? Ya, ahí. Hay un pequeño problema de que la capacidad ha sido muy inferior, por lo cual ha hecho que los precios han subido. Al final, nadie hace los precios. Al final es tan básico como oferta-demanda. Si hay más oferta que demanda, pues los precios suben. Si hay más, si hay más demanda que oferta, los precios suben. Si hay más oferta, es decir, más capacidad del mercado que demanda, pues los precios bajan. Es así de fácil. Entonces, las compañías que no tienen cargueros, que es la gran inmensa mayoría, han empezado a ser, digamos, flexibles y quitaron los asientos o cargaron en los asientos, a lo cual tendré un pequeño video de 30 segundos más tarde. Pero nunca hay que olvidar, todo lo que haga dentro del avión arriba, la puerta es de 1,10 metros de ancho. Toda la carga que quiero montar en un avión, sea en el asiento o sea quitando los asientos, hay que subirlo manualmente y además tiene que pasar una puerta de 1,10. O sea, es muy limitado. Nosotros también lo hemos hecho, a pesar de tener cargueros, hemos utilizado 4 aviones 330 como cargueros, quitando los asientos con todo el follón que lleva, y ya no hablando de las certificaciones de los aviones, si pueden hacerlo y qué puntos de anclaje y qué peso, ¿no? Llegando a la siguiente página, María, para no ser tan retroactivo, en el año 2020 hemos tenido, si vemos, bueno, empezamos en el 2014, la línea azul clara es la demanda y la línea azul más oscura es la oferta. Y ahí vemos cómo ha bajado la oferta brutalmente en febrero, marzo del año 2020. Si vamos a la derecha para no ir más allá, vemos que ahora no lo veo porque tengo mis propios fotos encima. En la parte, bueno, no, en la slide anterior, perdón, vemos que la demanda, en la slide anterior, por favor, la demanda en septiembre, octubre, noviembre, diciembre ya empieza a estar a niveles pre-COVID. Estoy hablando air freight, estoy hablando mercancía, no estoy hablando de pasaje. Y esto ha hecho que los load factors en las diferentes regiones de lo que estaba volando han subido brutalmente. Si vamos a la siguiente página, María, ahora sí. Es la demanda en general bajó, pero la capacidad bajó aún más. Para no aburrirles mucho, aquí es un poco la capacidad en general dividido entre freighters y belly, que son aviones de pasaje. Verán también ahí lo que he dicho antes, 30.000 aviones de pasaje frente a 1.000 cargueros. Lo azul son los cargueros. Estos siguen operando,
pero lo que es pasaje ha bajado y con tal la capacidad ha bajado mucho más que la demanda. La demanda, repito, bajó y depende de qué traffic area, un poco más o un poco menos, pero la capacidad ofrecido fue aún menos. La siguiente página, por favor, María. Esto es un poco insight de Lufthansa. Lo que pasa es que es representativo para la industria, creo. Habla un poco de la capacidad ofrecida. Otra vez vemos a la izquierda la belly ha bajado un 66% en la capacidad porque todos los aviones de pasaje llevan carga, por eso ha bajado drásticamente, mientras la oferta del carguero sigue igual. Estamos comparando aquí 19 con el 20. Y si vamos al load factor, lógicamente debido a esa situación, la capacidad que daba ha subido el load factor con 7.8 puntos. Y los yields a nivel general mundo han subido 40.2 euros, o sea, algo nunca visto. Si vamos a la siguiente página, estoy mirando mi reloj y mi tiempo. Un pequeño vídeo que han hecho algunas compañías. Esto es sin remover el asiento. Si quieres darle el play, sin remover el asiento que se tenía que hacer. Pero fíjense en la cantidad de gente y acuérdense de 1 metro de puerta. Es un wide body, 2 pasillos. Y lo que vemos o lo que hemos visto aquí, ustedes que saben de la carga conmutiva, han visto que todos los paquetes eran iguales. Cuando tenemos una carga que todos los paquetes tengan iguales, tengan las mismas dimensiones, caben en el asiento, caben hasta en la espina arriba, es el mundo perfecto. No digo que existe, que no exista, pero pasa muy poco. Pero quiero ser positivo. El outlook del air freight, el air freight siempre ha sido una industria en crecimiento. Si vemos las cifras del GDP, parece que la demanda volverá a pre-pandemic levels en el 21 ya. También las economies of scale, raw material, labor cost, etcétera, etcétera, va a seguir siendo una razón for international trade y globalization. Creo que la globalización no se puede parar, aunque hay movimientos de que comprar local y todo esto, pero al final, para ser competitivo, Alemania ya por clima va a tener muy complicado producir mangos, por lo cual pensamos que el economy of scale seguirá igual, la globalización, aunque haya parado un poquito, seguirá creciendo. Y claro, el air freight tiene un USP, un unique selling point, como decimos, que es speed and security. No hay otra. Es otra vez fly or cry. La siguiente. Otros core markets de nosotros, pero que son core markets para básicamente toda la industria. Export on record level ex-China ya en estos días, ya está altísimo la exportación. Restocking en US, los almacenes debido al lockdown estaban llenos, pero ya tienen límites otra vez pre-COVID. Los almacenes están llenos, o sea, hay vacíos, hay que volver a llenarlos, hay que volver a mandar mercancía que siempre se produce en un lado y se consume en otro. Y la business confidence también ha crecido ya, por lo cual nuestro outlook o forecast para la industria de la logística, especialmente aquí aéreo, creemos que es positiva. Si vamos a la siguiente slide. Muchas gracias, María. Los básicos drivers en lo que es air freight es automotive, pharma y e-commerce. Ya vemos que ya en noviembre el automotive ya estaba por encima de antes del COVID. Pharma también, voy a entrar en pharma en COVID porque hay mucha expectación también de distribución y cómo va a ser. Ya le digo, no va a ser para tanto. Y e-commerce. El e-commerce en cada crisis tiene su opportunity. Amazon, Rakuten, Zalando, you name it, todos han crecido muchísimo porque la gente está haciendo sus pedidos online y esto hace transporte. Pero no solamente ellos. Ustedes no se lo van a creer, pero Postal,
correos mexicanos, etcétera, etcétera, tienen récords también, porque también están formando parte, ya nadie manda un postal o una carta, pero sí forman parte de lo que es e-commerce. Entonces, correos no tiene cargueros, entonces nosotros, el 10% de nuestra carga al menos es correos, y correos no son cartas, son e-commerce. Y esto sigue creciendo. Si vamos a la siguiente slide, por favor. COVID-19 y sus vacunas. Aquí quizá les quiero quitar, para los que estamos en el aéreo, la gran ilusión. Porque de momento hemos visto poco. Sí, se hace más prensa que otra cosa de estas cosas, voy a ser sincero, porque todos los mercados al fin y al cabo o al final van a tener su propia producción, van a tener su propia plataforma de producción, por lo cual no necesitamos millones y billones de vacunas volando por ahí. Hasta México han leído que el señor presidente está con la investigación de producir su propia vacuna y está confiado a final de año tenerlo. Esto hará de que no se transportará tanto. O sea, nosotros sí habrá, por eso hemos hecho hasta un producto en Lufthansa Cargo, COVID-19 Temp Premium se llama, es para asegurar la capacidad, 24/7 monitoreo y asegurar lo que es la cadena del frío. La compañía, igual que el almacén en México, es CIV Certified para asegurar esto, pero es para Pharma en general, es para todo que va vinculado a las vacunas, no solamente las vacunas. Y por eso le digo, estoy bastante seguro de que exporte China vacunas no vamos a ver, lógicamente, porque todavía no tienen ni producción, y los que vienen van a ser de los americanos, va a ir en transporte terrestre. Algo vendrá de China, pero repito, ha sido más prensa que otra cosa en kilos de verdad en lo que estamos transportando en aéreo. Y con esto llegamos ya a mi última slide y esto ya tengo entendido es al final. Déjenme mirar el tiempo. No sé si me he pasado, pero muchísimas gracias por esa oportunidad de nuevo a Tiva y Olof Palme y después atento para sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Frank, por esta divertida y también preocupante presentación, donde tocas otras aristas también de la problemática que es muy importante valorar. Esto de que hay aproximadamente 30,000 aviones en el mundo, de los cuales 1,000 son cargueros y básicamente dominados por las grandes empresas DHL, FedEx, UPS. En fin, que ciertamente se han beneficiado mucho en la pandemia por el e-commerce, muy interesante. Y también muy interesante el planteamiento de que, bueno, la transportación de vacunas no será tan espectacular como nos la han anticipado, toda vez que efectivamente todos los países están trabajando en la producción propia y esto reducirá ciertamente la necesidad de un comercio internacional alrededor de ellas. Efectivamente, México, el presidente López Obrador ha señalado que hacia final de año podríamos tener ya la capacidad de producir la vacuna. La UNAM tiene varios proyectos y también otras universidades e institutos de investigación. Vamos a ver en qué tiempo se puede concretar esto. Y bueno, esto también de que los motores, los drivers del tráfico aéreo son lo automotriz, la industria farmacéutica, el e-commerce, muy, muy importante, porque eso no se va a detener. Y bueno, lo que señalaba Frank de la recuperación del sector, al menos en estos ramos, pues es también prometedor. Vamos a pasar, por favor, con Tomás Ibaja. Le pedimos el uso de la palabra. Bienvenido. Muchas gracias a María Cristina por la invitación a esta importante plática con mis compañeros Frank y Eduardo. Mi presentación va desde el punto de vista del enfoque de la manufactura de las aeronaves y el impacto que ha tenido el COVID en el transporte aéreo, porque además va muy relacionado con lo que es el flujo de pasajeros. Como tal, pues agradezco al Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, por la invitación. Iniciamos. Como ustedes pueden ver, y también haciendo un poco eco de mis compañeros, pues este es el Outlook de Boeing, que es información pública, donde se habla que en un corto plazo pues hay un impacto directo negativo dado el COVID, que es el tema que nos ocupa, pero en el largo plazo vemos una
línea positiva de recuperación. Aquí se puede evidenciar la caída en el 2020 en el tráfico de pasajeros, no muy diferente, aunque no tan pronunciada, cuando las Torres Gemelas y cuando el problema financiero del 2008. Este sí fue muy, muy intenso, pero podemos ver, digamos, una luz al final del camino, de acuerdo a las proyecciones que se tienen en el largo plazo. ¿Qué ha pasado? Pues que en este sentido, de acuerdo a los datos que tenemos, financieramente en la industria de la aviación, el 2020 fue el peor año en nuestra industria, ¿no? Y como tal, pues nosotros vemos que ha habido pérdidas significativas en ese sentido, en los millones de dólares reflejados únicamente en el 2020. Ahora bien, yo aquí quisiera hacer un pequeño análisis comparativo, porque estos datos Boeing siempre los maneja a plazos relativamente largos, que estamos hablando prácticamente indicadores de 20 años de proyección, y vemos cómo en los datos del 2020 al 2039, vemos cómo las entregas o la manufactura de los aviones se van a construir en este periodo más de 43,000 unidades, 43,110. Se estima un crecimiento de la flotilla en un 3.2%, un movimiento de tráfico de 4%, y obviamente el porcentaje de acuerdo al Producto Interno Bruto a nivel global con un crecimiento del 2.5%. Y un valor importante en el caso del mercado de servicios de 9 trillones de dólares. Ahora, ¿por qué estos datos son significativos? Bueno, porque estos datos son a partir de este año, del 2020 al 2039, y si vemos el análisis comparativo de un año anterior, para mí es muy importante que tomen nota de estos criterios, vemos lo siguiente. En el 2019 al 2038, la manufactura de las aeronaves se estimaba en 44,000 unidades, sobre un total, aquí viene un numerito que apenas si se ve, de 50,660 de los aviones, que si lo comparamos con el 2020 al 2039, o sea, en el año pasado, vemos que la caída en la manufactura de los aviones es prácticamente de 1,000 unidades, de acuerdo a esta proyección de Boeing, ¿sí? Si vemos el análisis del crecimiento de la flotilla, estaba en el 2020 al 2039 en 3.2 y aquí se indica 3.4, o sea, hubo una caída de 0.2%. Si nos vamos a tráfico, la caída fue de 0.5% comparativamente al año anterior y el crecimiento del Producto Interno Bruto cayó nada más 0.2%. A lo que voy con ese análisis es que si nos vamos al 2035, al 2015 al 2035, que es la siguiente gráfica, vemos que la manufactura de los aviones estaba en 39,000 unidades de un total de 45,000. O sea, el crecimiento ha sido positivo, excepto en la caída del año pasado de solamente 1,000 unidades. Y si vemos las diferentes proyecciones en valor de mercado, seguimos teniendo una capacidad de repunte y de recuperación significativa. ¿Por qué estos datos son importantes? Primero, porque son datos proyectados a 20 años, estimado, de cada una de estas diferentes fases, pero con una caída drástica donde, de acuerdo a mis primeros slides, veíamos cómo el mundo se estaba acabando. De acuerdo a la información que recibimos, las aerolíneas están quebradas. Pero por otro lado vemos otro mundo, que es el mundo de la manufactura, que es donde estamos todos los que estamos integrados a grandes corporativos como Boeing, como Airbus, donde sí hubo un impacto importante en el corto plazo, pero va a haber una recuperación importante en el largo plazo. ¿Por qué digo lo siguiente? Quiero que vean este dato. Este dato es del 2010 al 2030. Seguimos hablando de los 20 años de ventana. Traíamos acumuladamente un backlog, un retraso.
en la manufactura de las aeronaves, de acuerdo a esas proyecciones que ya manifesté en las pantallas anteriores, y ahora, y veíamos en ese periodo que traíamos un retraso con un valor de mercado de 260,000 millones de dólares, o como en inglés se dice 260 billones de dólares de retraso. ¿Qué significa? Pedidos ya comprometidos, órdenes ya pagadas, pero que no había la capacidad de poderlos manufacturar. En otras palabras, traíamos un déficit de aeronaves importante y cada año iba creciendo el gap o la brecha entre uno y otro. Estos datos son del 2010. Ese dato se nos fue proporcionado a nosotros, los clústeres, básicamente en México, porque somos un centro importante de manufactura, junto con Marruecos, junto con Polonia, China, en dado caso, para ciertas regiones. Y este es un foco rojo de indicadores donde todavía ni siquiera sabíamos que iba a haber una pandemia. Y este dato para mí es muy relevante. Estamos hablando, este dato es del 2019, de abril del 2019. Airbus traía un retraso de 7,287 jets, de los cuales el 87%, totalizando 6,319, son de los de narrow body, del A220. Y si vemos el comparativo con Boeing, estamos hablando de que Boeing traía 5,866 aviones, de los cuales el 80%, 4,690, es del 737, con un retraso de 5,964. Estamos hablando de que en el inicio del segundo trimestre de 2019 ya traíamos un problema enorme, enorme. Inclusive muchas de las aerolíneas o inclusive las mismas integradoras, como no tenían la capacidad de producir suficientes aviones y traíamos, en el caso de Airbus, un retraso de 9.1 años para la entrega de los aviones que ya se habían comprometido, y en el caso de Boeing, de solo, como dice aquí, only 7.3 años, ya traíamos ahora sí que era el elefante del que nadie quería hablar en el cuarto. Inclusive había negociaciones para que muchos de los aviones que ya habían cumplido su vida útil siguieran volando para mover el tráfico de pasajeros. Este dato, imagínense, este dato es del 2019, de 260 billones de dólares en retraso en las entregas de los aviones, se fue a 400 billones de dólares. ¿Qué sucede cuando se da esta pandemia? Efectivamente, las aerolíneas dejan de operar con números negros, existen limitaciones en el tráfico de pasajeros, pero a la parte de manufactura, los que estamos en la manufactura, en el frente de batalla, lidiando con todas las partes y componentes que se tienen que manufacturar para eventualmente integrarse a una parte del avión, ya sea en fuselaje, trenes de aterrizaje, interiores, aviónica, turbinas, nos dio un respiro, porque teníamos ya el compromiso de continuar trabajando para poder cumplir con los pedidos mucho antes de los que se cancelaron únicamente en el 2020. Sí, la gran noticia fue que en el 2020 no hubo nuevos pedidos, sí, pero ya traíamos un backlog importante que había que cumplir. Eso mismo lo dice David Calhoun. Dice, esta pandemia lo único que está haciendo, nos está ayudando a mejorar los estándares de calidad y de innovación de las nuevas aeronaves. Y nos está permitiendo, como estaba estipulado, sacar del mercado las naves que ya cumplieron su vida útil para darle entrada a nuevas aerolíneas, a nuevos modelos de aviones, donde entra la nanotecnología, en el caso de Tijuana, en aviones de materiales compuestos. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho la vinculación con las nuevas tecnologías y este respiro nos estaba haciendo la mirada, como dicen, de túnel. Seguíamos preocupados por el presente cuando nos estábamos olvidando de las tendencias de innovación que pudiéramos implementar. De ahí que hemos hecho una serie de seminarios para poder, ahora ya en plataformas virtuales, cumplir con los requerimientos que se necesitan. Por lo tanto, aun cuando en los medios y en las noticias la información que se maneja es que pues todo es catastrófico y todo es terrible, la realidad es que son dos mundos complementarios entre sí, pero que cada uno tiene su problemática y su manera de atenderlos.
Igual, a nivel del personal, mucha gente está muy preocupado por su carrera profesional, qué va a ser de ellos en el futuro. Y aquí podemos ver cómo las proyecciones del 2020, con todo y la pandemia encima, datos que nos fueron proporcionados en este enero del 2021 al 2039, se van a requerir más de 2 millones de personas. 2 millones de personas en sus diferentes requerimientos en el mundo de la aviación. Y si hacemos un análisis comparativo del 2019, o sea, el año anterior, estamos hablando, nada más para regresarme aquí en este dato, son 739,000 técnicos que se requieren en el 2020 al 2039, y para el año anterior, 2019-2038, son, aquí el dato son casi 769,000. O sea, se perdieron realmente muy poquitos, pero se ganó en los diferentes otras vertientes de demanda laboral que la industria necesita. ¿Dónde estamos viendo nosotros las oportunidades dentro de lo que es la integración y la regionalización, la transversalidad y la especialización? Precisamente en ello. En el tema de especialización, en la medida en que las personas se eduquen, se preparen y tengan la capacidad de respuesta inmediata sobre las necesidades específicas en una problemática en particular, las personas con ese nivel de adaptación van a poder salir adelante. La transversalidad, bueno, vemos cómo hay empresas que han podido migrar a atender otros sectores para poder darle cauce a sus líneas de producción. Tema de seguridad, aquí donde nos ubicamos en Baja California, frontera con California en Estados Unidos, pues el tema de seguridad para Estados Unidos, dada la pandemia, ha obligado a muchas de las empresas que tenemos aquí en la región a considerar líneas de producción para atender temas de seguridad nacional de Estados Unidos. Y la regionalización significa que muchas de las líneas de producción, debido a las restricciones de manejo y logístico, van a tener que buscar áreas mucho más cercanas, y tiene sentido, pero ahora ya es ahora sí es un requerimiento como tal, ya no es una opción, de buscar cadenas de suministro mucho más cercanas a sus puntos de producción. Con esto les doy las gracias por invitarme a participar. Muchas gracias, Tomás Ibaja. Estaba recordando que hace un año estaba por allá en Tijuana presentando el libro de seguridad espacial. Qué rápido se nos va la vida, caray. Muy interesante la presentación de Tomás, porque presenta otra arista de la problemática, la arista de los retrasos en la entrega de aviones en lo que se refiere a la manufactura, este retraso de 9.1 años que tenía Airbus y 7.3 años de Boeing, pues efectivamente pareciera indicar que la pandemia da un respiro y permite ponerse al día, ¿no? Ponerse a mano con los pedidos y todo esto. Entonces, lo que nos propone Tomás es mirar al pasado, cómo estábamos con el tema del backlog, y mirar también a futuro con un escenario, parece promisorio, al menos en este ramo. Importante el énfasis que él pone, por ejemplo, en el tema de la especialización, porque ustedes saben que México tiene varios clústeres del sector aeroespacial y obviamente hay una demanda creciente de mano de obra calificada, y las universidades han estado trabajando también en generar especialistas que puedan nutrir obviamente al ramo aeroespacial. Entonces, pues no perderlo de vista, y con esto pues podemos ver otra arista de la problemática. Muy bien, estamos recibiendo ya preguntas del público. Antes de presentarle las preguntas, vamos a iniciar con la encuesta del día de hoy. La encuesta del día de hoy plantea la siguiente pregunta. En su opinión, ¿cuáles son los impactos más importantes que la pandemia provocada por el COVID-19 han tenido en la industria aérea? Las respuestas posibles son caída de la actividad aeroportuaria en el mundo, caída en el transporte de pasajeros, caída en el transporte de carga, retrasó la entrega de aeronaves para modernizar las flotillas en 2020, redujo la demanda de repuestos y servicios de mantenimiento de las aeronaves, pérdida de valor de mercado de las aerolíneas, pospuso planes de construcción y o expansión de aeropuertos e infraestructura logísticas aéreas, redujo puestos de trabajo en el sector, reestructuró contratos laborales en el sector, reconvirtió a las flotas aéreas para coadyuvar a los abastecimientos de insumos médicos y
vacunas. Estas son las respuestas posibles. ¿Ya conoces la publicación más reciente del Centro Olof Palme México? Te invitamos a conocer Inteligencia para la Seguridad, Mitos y Realidades, la experiencia de México. Coordinado por María Cristina Rosas y Guillermo Mendoza Bazán, con las participaciones de Leonardo Curcio, Severino Cartagena, Cincia Luna, Rodrigo Martínez Celis Bugao, Ricardo Márquez Blas, Jacobo Silva, Jorge Tello Luna, Rolando Neri, Wesley Wark y prologado por Jorge Tello Peón. En este libro aprenderás sobre la evolución de los servicios de inteligencia en México, cultura de inteligencia, inteligencia para la seguridad nacional, cooperación internacional para el intercambio de inteligencia, operaciones de desinformación, adopción del ciclo de inteligencia en la iniciativa privada, nuevos campos de la inteligencia, inteligencia económica e inteligencia para la salud. Adquiere ya Inteligencia para la Seguridad, Mitos y Realidades, la experiencia de México. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Procedo a leer las preguntas que nos han hecho llegar quienes nos acompañan en esta emisión. Bueno, Ubaldo Quirós pregunta: mi reconocimiento y gratitud a todo el personal de sus empresas por contribuir a resolver los problemas de abastecimiento de diversas mercancías. La pregunta es, ¿de qué manera los gobiernos podrían corresponder al gran esfuerzo que realizan sus respectivas empresas? Otra pregunta de Anelice Hernández. Ella quiere saber qué países han otorgado beneficios fiscales a líneas aéreas y en qué consisten. México lo ha hecho. Yo ahí le voy a pedir a Frank, porque antes de que empezáramos esta transmisión, estábamos hablando de los rescates que le dio el gobierno de Alemania a Lufthansa, y él estaba comentando también que no eran las mejores condiciones las que ofreció el gobierno alemán. Entonces, al ratito le voy a pedir a ver si nos puede comentar. Otra pregunta es de Ubaldo Quirós. Dice que si existen presiones por parte de algunas potencias para priorizar el transporte de sus mercancías. Estas son las preguntas que tenemos. Vamos a proseguir en el mismo orden en que se presentaron. Entonces, le pediría a Eduardo si puede o quiere comentar algo alrededor de estas preguntas. Sí, bueno, creo que aquí entre todos las podríamos contestar más o menos, pero sí, bueno, yo creo que el tema de beneficios fiscales a líneas aéreas ha sucedido en todos los países, pero bueno, creo que queda bastante privado cuáles son las condiciones, ¿no?, que han conseguido. Bueno, Fran tendrá más información. En relación si existen presiones por algunas potencias para priorizar el transporte de sus mercancías, al final esto, como decía Fran, y es así, esto es un mercado de oferta y demanda. Nos pasa a nosotros, por ejemplo, en los trades que tenemos de España a Latinoamérica, compartimos los aviones que manejan, por ejemplo, alemanes y franceses, ¿no? Entonces, estas empresas, por ejemplo, el mismo avión que sale de Madrid lo pueden buquear desde Frankfurt, ¿no? Y se bajaría en un camión a Madrid y saldría a DF, ¿no? En ese avión ellos pueden buquear desde su origen, pero entran en el avión que sale desde Madrid. ¿Esto qué pasa? Que si un alemán tiene un poder de venta o su mercancía es mucho más valiosa que a lo mejor que una haya, sí va a tener prioridad porque tiene una capacidad para pagar más una tarifa, ¿no? Pero bueno, existen reglas que conozco y bueno, y Fran sabe de dejar ciertos cupos a ciertos propios para vender a nivel local, pero al final esto es un mercado de oferta y demanda. Entonces, dudo de que como tal, pero bueno, en este mundo nunca sabes lo que puede llegar a pasar, ¿vale? Y nada, yo creo que aquí preguntaban, por aquí, ¿consideran que el costo de la sanitización de los pasajeros así como de los trabajadores fue significativo para la industria aérea? Pues sí, la verdad que fue muy costoso. Fue costosísimo. Todo el tema de, vamos, yo, sin ninguna duda ha sido súper costoso. Y bueno, y dejo paso a mis compañeros, no voy a acaparar todas las preguntas. Muchas gracias, Eduardo. Frank, por favor. Bueno, pregunta una. Habían
habían varias maneras. Uno es el gobierno te da un crédito, y solo puedo hablar en el grupo Lufthansa, las condiciones no son nada favorables, fueron bastante malas, pero es lo que hay, cada uno, porque en el mercado uno no podía conseguir el dinero. Otra manera es entrar en Chapter 11, que es la versión americana, posible en Europa también, pero es diferente el proceso. Pero ahí las compañías, básicamente los que no han tenido culpa antes de la pandemia, estaban profitables, sí han recibido básicamente todas subvención del gobierno, porque se ha considerado que el transporte es esencial. No solamente mercancías. El otro tema es que las compañías aéreas tenemos algo de bandera de país y orgullo. Entonces, ahí también es un motivo muy político que algún que otro gobierno entra más rápido que otros gobiernos. Entonces, esto ha variado país a país con las ayudas y las no ayudas, lamentablemente. Como sabemos, aquí hay una compañía en México que no ha recibido ayudas y de hecho ha dejado de volar, y dudo mucho que vuelvan a volar. Entonces, en la primera pregunta, las condiciones son diferentes en cada país, a cada compañía aérea. En nuestro caso fue muy desfavorable, tan desfavorable que con suerte conseguimos en el libre mercado préstamos mucho mejor para devolver los préstamos del gobierno alemán hasta en 2 años. Esto es el plan, al menos, ¿no? Ojalá que Tomás y la proyección de Boeing tienen razón de que es solo un hincapié y que sigue creciendo. Las compañías aéreas tenemos un poco de dudas. Sí hay que cambiar los aviones porque es la renovación de flota de por sí, pero también es cierto que todos hemos aprendido a utilizar Skype, Teams y todo esto. Nuestra empresa cree que nosotros vamos a hacer después de la pandemia al menos 100 aviones más pequeños, que quiere decir la flota de Aeroméxico, aproximadamente, más pequeño, porque la demanda del hombre de negocio bajará. Eso sí, se recuperará como era a 20 años, pero va a hacer de 10 viajes, probablemente hará 2, porque es un coste para la empresa los viajes de negocio, dietas, hoteles y todo esto. Y hemos aprendido a utilizar el Teams y el Skype. Por eso tenemos el escenario en pasaje bastante negro. En carga no, como he dicho, la demanda ya está donde estaba y la globalización y el trade sigue, ¿no? Pero esto sería quizá mi punto de arena a las preguntas. Y la segunda es oferta-demanda. Ahí nadie hace al final el precio, ¿no? Mientras es libre mercado, es oferta-demanda. Muy bien, Frank. No olvides Zoom. Estamos en Zoom. Tú dices que en Teams y en Skype también usamos Zoom. Por favor. Sí, yo también, pero es la plataforma que menos utilizo. Pero repito, mis compañeros de pasaje están muy preocupados porque todos hemos hecho worldwide meetings, headquarter meetings en Zooms, en Teams, en Zooms, y han funcionado bastante bien. Y nos hemos ahorrado el coste del viaje, en las dietas, y para un meeting en Frankfurt estoy una semana fuera, ahora estoy las 4 horas, más o menos, ¿no? O sea, la eficacia que hemos ganado, pues lo notaremos en pasaje. El turista no quiere ver los Niagara Falls o los bonitos pirámides aquí de la Luna o del Sol por vídeo o YouTube. Esto va a volver. El turismo es lo que antes va a crecer. Entonces, las empresas, líneas aéreas, más bien todos van a enfocarse mucho más al turismo en vez de hombre de negocio. Porque esa recuperación tardará aún más si llega a pre-COVID niveles. Sí, Frank. Nosotros vamos a tener un seminario sobre análisis del COVID-19 en educación superior, y ahorita me dejaste pensando a propósito de que los hombres, mujeres de negocios van a reducir sus viajes. Yo creo que esto también va a pasar en convenciones académicas y eventos científicos y demás. Sí habrá algunos donde tengamos que estar presentes, pero yo creo que la mayoría hemos mudado a plataformas virtuales, y eso también va a impactar en el número de viajes que haremos al exterior. Sí, muy interesante la reflexión. Tomás, por favor. Sí, gracias. Bueno, compartiendo la misma opinión de mis compañeros, cada país es diferente en cuanto a su legislación y su apoyo a sus aerolíneas. Aquí en México, pues la 4T trae una política de austeridad muy fuerte, y ya digamos, históricamente las aerolíneas habían sido apoyadas fiscalmente y económicamente por los gobiernos anteriores. Entonces, dada la pandemia, se agarró parejo. O sea, no se trató de no ayudar a un sector u otro, realmente se enfocaron en tratar de priorizar
desde la óptica del gobierno a ciertos proyectos que consideran relevantes y evidentemente ciertos temas relacionados con la salud. Pero aquí lo que me interesa a mí mucho es también compartirles lo que bien comentó Frank. Yo estoy en desacuerdo y les voy a decir por qué. Porque también el hecho de estar encerrado, por mucho que muchos digan, no, es que ya el Zoom y el Teams y no sé cuántas plataformas digitales, estas ya existían y no son la novedad del 2020. Las opciones de verse la cara a través de una pantalla existían desde el 2000 a finales de los 90s. Lo que pasa es que la gente tenía esa como opción. El COVID te obligó. Pero ahora vemos los efectos de estar marginado, de estar encerrado, donde ya hay problemas de neurosis, donde hay problemas de depresión, y la gente no es la opción que se va a buscar, menos los hombres de negocio. Y definitivamente lo que vendría siendo, como bien lo comentó Frank, la parte turística es así, tienes que salir, tienes que ver las pirámides, tienes que estar en la playa, no las puedes disfrutar a través de una pantalla o a través de un video en YouTube, tienes que estar fuera. Pero los hombres de negocios que son los que generan, viene toda una dinámica de entender lo que está pasando a través de trabajar en tu casa, con tu esposa al lado, tus hijos brincándote, no es la opción. Y los congresos, por mucho que se hable de los congresos digitales, honestamente yo los rechazo. No es una opción para cualquier hombre de negocios, te tienes que ver, tienes que darte la mano, tienes que sentir a la contraparte. Los encuentros de negocio, los B2Bs, cada 15 minutos en pantalla, es espantoso, es horrible, no es lo que busca la industria y mucho menos la reactivación económica. Y cuando se habla de la reactivación económica, aunque las empresas digan, bueno, es que yo me voy a ahorrar unos pesos porque ya no le tengo que pagar transporte, porque ya tengo que reducir los costos de oficina, porque ya no le tengo que dar para las plumas, no es por ahí. Esos ahorros son marginales. Lo importante es el well-being de la sociedad y de las personas, y más si se trata de hombres de negocios y hombres de ventas que tienen que estar people to people en comunicación directa con sus clientes. De tal forma de que este proceso nos está ayudando a nosotros a entendernos mejor, a tratar de tener indicadores internos de motivación mucho más altos de los que traíamos con un desenfreno total, un consumismo total que también era innecesario. Yo creo que este proceso es un proceso de introyectos para poder ser mejores individuos y mejores personas. Gracias, Tomás. Me hiciste recordar un seminario previo que tuvimos cuando hablamos de impactos del COVID en la industria del entretenimiento. Estuvo aquí el actor Bruno Bichir y nos hablaba mucho de lo gregarios que somos los seres humanos, de la importancia de tener un contacto físico, porque de otra manera no funcionamos, ¿no? El human touch. Efectivamente, a la hora de hacer negocios es importante el face to face, es cierto. Yo no sé qué tanto va a cambiar, yo creo que la moneda también está en el aire y habrá que ver a dónde trasladamos costos, por ejemplo, de hacer reuniones entre empresarios o de los costos de las reuniones académicas y demás, pero es cierto que es insustituible el contacto humano y lo necesitamos y posiblemente lo vamos a necesitar después de una pandemia que nos ha tenido encerrados tanto tiempo y con tantas neurosis y el miedo, ¿no? El miedo, el temor a que algo terrible suceda. Yo creo que sí necesitamos salir. Vamos a ver cómo se da esto. Nos llegó otra pregunta y nos vamos a ir ya a la recta final de este interesantísimo debate. Nos pregunta María Cristina Godos, ¿cómo cambió la logística para ayudar a los clientes que el año pasado sufrieron retrasos en las entregas de sus productos? Yo lo quiero ligar también con otra cuestión que les quiero preguntar a los tres. La pregunta es muy sencilla, aparentemente. ¿Cómo nos podríamos preparar para las próximas pandemias? Porque nosotros sabemos que esta no es la primera, de hecho es la segunda pandemia en el siglo XXI y habrá más. Todos los científicos, la comunidad de especialistas nos hablan de que puede haber otras pandemias incluso más severas que esta. Entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Cómo nos podemos preparar? Y lo voy a ligar con algo que dijo Frank, esto de fly or cry, y el hecho de que fue uno de los primeros sectores, el transporte aéreo, en ser afectado, y también va a ser uno de los últimos en recuperarse. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo nos podemos preparar para las próximas pandemias? Y bueno, le pediría entonces a Eduardo sus comentarios, por favor. Bueno,
Si es la segunda, como dices tú, habrá una tercera y creo que vamos a cometer prácticamente los mismos errores, ¿no? El humano es bastante sencillo en esto y ya nos pasó, ¿no? Pero bueno, creo que va a haber cierta, vamos a decir, la gente se va a organizar mejor a nivel de logístico, va a tener sus stocks, sobre todo los gobiernos a nivel de sanidad. Y hay ciertos países, por ejemplo España, tienen sus centros de material mínimo para cubrir estos tipos de materiales básicos que comprábamos antes ad hoc y ya se está haciendo un control y mantener un aprovisionamiento normal. Y yo creo que la gente será más consciente, pero todo depende. Si pasa dentro de 200 años, la gente se va a olvidar y vamos a cometer el mismo error, ¿sabes? Pero yo creo que la gente será más consciente, sobre todo a nivel del contacto humano, reducir esto, ser un poco más consciente, el cuidar la higiene, etcétera, etcétera. Gracias, Eduardo. Yo puedo hablar como mexicana de lo que fue para México la pandemia de H1N1, cómo nos golpeó en el sector del transporte, en el sector turístico, en las actividades económicas, y fue muy breve. De hecho, sí cerramos, pero fue muy breve a comparación de lo que hemos vivido ahora. Pero lo que puedo observar es que en los periodos interpandémicos hay amnesia de las sociedades. O sea, tuvimos el H1N1, y tendríamos que haber aprendido un montón de lecciones, pero incluso lo de fabricar vacunas en México, quizá estaríamos ahorita en mejores condiciones, pero se olvidó por completo. Pasó la pandemia, vino un periodo de que casi 10 años, un poquito más, se olvidó y ahora estamos pues de nuevo enfrentando problemas más severos, ¿no? Entonces, sí, terrible. Frank, por favor. Pues la verdad, no más que añadir lo que ha dicho Eduardo. Creo que lo que hemos aprendido es como si pasa algo así de grave otra vez, supongo que cubrebocas formará parte de nuestra vida, mucho más como en Asia ya lo hizo. Creo que nos van a cerrar más fuerte, más a saco que esta vez, porque era un cerrar, abrir, sobre todo en Europa, es un cerrar, abrir. Aquí en México, ahora tenemos la suerte de vivir en México, los que estamos en México, porque de hecho nunca nos han cerrado. Pero en otras ciudades, tengo un hijo en Barcelona, pues no podía salir de casa y después no podía salir de su pueblo. Y ya no te hablo de la autonomía, o sea, cada país lo ha llevado a su manera, ¿no? Y uno más nefasto que otro. ¿Qué hemos aprendido de esto? Espero que sí, pero tengo mis serias dudas. Nos pasan 10 años y como el ser humano quiere estar en la calle, quiere estar libre, no quiere estar encarcelado en casa, 3/4 pasará lo mismo, solo que ahora tenemos los mecanismos en el cajón, sobre todo creemos tenerlo, que es cerrar a saco y dejarnos en casa una semana y esperar y quizá más inversión en lo que es la infraestructura sanitaria, ¿no? Hospitales y todo esto, ¿no? Porque se vieron desbordados, ¿no? Y no más que añadir, creo. Gracias, Frank. Tomás. Sí, de hecho, el ser humano es el único animal que se tropieza con la misma piedra, no 1, 2, 3, como 15 veces y no aprendemos. Efectivamente, por eso ha habido pandemias y ha habido epidemias a lo largo de la historia. Estas no son ni las más catastróficas. Hubo la peste, hubo la fiebre negra y no sé cuántas más en la época medieval, etcétera, en España. De tal manera que se esperan más sorpresas a futuro. Hay que estar preparados, hay que tener una mente, porque como todo es un proceso de evolución, como dicen, las personas que van a sobrevivir no van a ser las más fuertes ni los más inteligentes, son los que se sepan adaptar, y eso está demostrado en este 2020, de tal forma que lo único que tenemos que hacer es ser, como dicen los americanos, vigilant, estar al pendiente, estar atento a diferentes signos. La ventaja que ahora tenemos es, a diferencia de otras pandemias anteriores, es que el avance tecnológico hace que ahora ya con tocar un botón puedas informar ya a nivel global lo que está pasando de manera regionalizada o focalizada en algún lugar. De tal manera que esta pandemia, como se comenta, ni es la última, ni va a ser la más grave, vienen más. No soy catastrofista ni fatalista, pero es una realidad. Y en lo que podamos todos como individuos, primero partir de la base del amor, del apoyo, de la solidaridad y de la comprensión, nos va a hacer mejor persona. Gracias, Tomás. Sí,
Sí, coincido plenamente. Muy bien, bueno, pues voy a proceder a dar los resultados de las votaciones. Respecto a la pregunta de cuáles son los impactos más importantes que la pandemia provocada por el COVID-19 han tenido en la industria aérea, nos marcan como principal cayó el transporte de pasajeros y en segundo lugar, la respuesta más votada fue caída de la actividad aeroportuaria en el mundo y caída en el transporte de carga. Los invito, por supuesto, a analizar este tema. Hay un informe muy interesante de la CEPAL sobre el impacto del COVID-19 en el transporte aéreo y bueno, rápidamente les comento un par de datos. Dice CEPAL que en América Latina y el Caribe fue muy dramático el impacto, que en abril del año pasado el número de pasajeros transportados cayó en un 96%, que fue incluso más que el promedio global. El promedio global fue 94.5% y que las principales líneas aéreas de América Latina y el Caribe perdieron 69.1% de su valor de mercado. También esto fue superior a la media mundial, que era de 51.5, en América Latina fue 69.1. También sus márgenes operativos sufrieron deterioros y las dos grandes aerolíneas de la región, que son Avianca y LATAM, iniciaron procesos de reestructuración bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Aeroméxico, como sabemos, también lo hizo. En Ecuador, la compañía TAME fue liquidada. Entonces, pues en realidad los impactos ahí están. El sector tendrá que reinventarse. Hoy hemos escuchado pues algunas de las cosas que se están haciendo y hay mucho más que debatir en próximas sesiones. Un tema que me saltó también ahorita escuchando a nuestros panelistas es lo del transporte multimodal y lo del transporte marítimo. Yo creo que tendremos que pensar en un foro también para hablarlo. Yo quiero agradecerles a Eduardo Moreno, a Frank Nosinski y a Tomás Ibaja sus participaciones. Nos han nutrido con información y análisis muy pertinentes. Agradezco a quienes nos acompañaron aquí en la sala de Zoom y a quienes nos han acompañado en Facebook Live. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, denos un like en Centro Olof Palme México. También los invitamos a seguirnos en los eventos que reanudaremos después de Semana Santa. El 6 de abril vamos a tener a la subsecretaria, la doctora Luz María de la Mora, en una tarde para hablar sobre el TEMEC y las negociaciones comerciales de México y la crisis económica que enfrenta nuestro país con el COVID. Y el jueves 8 de abril tendremos una mesa aquí en nuestros webinars de los jueves sobre el impacto del COVID-19 en la educación superior. Los invitamos entonces a acompañarnos, les agradecemos el favor de su atención y hasta pronto. Muy amable, muchísimas gracias, cuídense. Hasta luego, bye. Gracias, cuídense mucho en Semana Santa.